Hola, ¿qué tal? Soy tu servidor Israel Mesa, transmitiendo desde Guadalajara, Jalisco, México. Deseo de todo corazón que estés gozando grandemente este maravilloso y bendecido día que Dios ha dispuesto para nosotros. Yo de mi parte, feliz de poder estar contigo unos minutos a través de este micrófono. Hoy vamos a tener un tema sumamente interesante y tal vez algo complicado: el poder de la lengua. Fíjate que la lengua es uno de los dones más poderosos que Dios ha dado al ser humano. A través de ella podemos expresar pensamientos, emociones, intenciones y decisiones. Sin embargo, este órgano tiene la capacidad de construir o destruir, de sanar o de herir. En la vida cristiana, el uso de la lengua no es un asunto menor, sino una manifestación directa del carácter y la madurez espiritual. Lo que decimos revela lo que hay en nuestro interior, y por eso debemos ser conscientes de cada palabra que pronunciamos. La lengua, aunque pequeña de tamaño, posee un poder inmenso para edificar o destruir. En la Biblia se nos advierte sobre su influencia en nuestras vidas y también en las de los demás. En el libro de Santiago, capítulo 3, versículo 5 dice: así también la lengua es un miembro pequeño, pero se jacta de grandes cosas. He aquí cuán grande bosque enciende un pequeño fuego. Este versículo nos recuerda que nuestras palabras pueden iniciar conflictos o traer paz. La lengua puede ser un instrumento de bendición o de maldición, dependiendo de cómo la usemos. Por eso debemos tener inteligencia y prudencia al hablar. Cada palabra que pronunciamos tiene consecuencias eternas. Claro que sí. Dios nos dio la capacidad de hablar para glorificarlo y edificar a otros. Sin embargo, el pecado ha corrompido este don y muchas veces usamos nuestra lengua para lastimar, para proferir palabras que hieren. En el libro de Proverbios, capítulo 18, versículo 21, se nos declara: la muerte y la vida están en poder de la lengua, y el que la ama comerá de sus frutos. Este pasaje nos muestra que nuestras palabras tienen el poder de dar vida o de causar muerte. No se trata solo de lo que decimos, sino de cómo lo decimos también. Una palabra dicha con amor puede sanar, mientras que una palabra dicha con ira o rencor puede destruir. Por eso debemos rendir nuestra lengua al control del Espíritu Santo. Fíjate que muchas veces subestimamos el impacto de nuestras palabras. Una frase dicha sin pensar puede marcar la vida de una persona para siempre, ya sea para bien o para mal. En el entorno familiar, por ejemplo, las palabras pueden fortalecer los lazos o irlos rompiendo. En la iglesia o tu centro de reunión pueden edificar la fe o sembrar división. En el trabajo pueden inspirar o desmoralizar. Todos debemos ser un canal de bendición, y eso comienza con una lengua que se somete a la voluntad de Dios. Mismo Jesucristo nos enseñó que nuestras palabras reflejan lo que hay en nuestro corazón. En el libro de Mateo, capítulo 12, versículo 34 dice: de la abundancia del corazón habla la boca. Esto significa que nuestras palabras son un espejo de nuestro interior. Si hay amargura, crítica o resentimiento en nuestro corazón, eso se manifestará en lo que decimos. Pero si hay amor, fe y esperanza, nuestras palabras serán fuente de bendición. Por eso, no basta con controlar la lengua. Debemos permitir que Dios transforme nuestro corazón. Solo así nuestras palabras serán agradables para Él. El apóstol Pablo exhorta a los creyentes a hablar siempre con gracia.
En el libro de Colosenses, capítulo 4, versículo 6, se nos dice: sea vuestra palabra siempre con gracia, sazonada con sal, para que sepáis cómo debéis responder a cada uno. Hablar con quien glorifica, santifica y usa palabras que edifiquen va a traer siempre luz a nuestra vida. No se trata de evitar la verdad, sino de expresarla siempre con amor y sabiduría. La sal preserva y da sabor. Así deben ser nuestras palabras, preservadoras de la verdad y llenas de sentido. Cuando hablamos con gracia, reflejamos el carácter de Cristo. Eso sí, el dominio de la lengua es una señal de madurez espiritual. No se trata solamente de que evitemos usar malas palabras, sino de hablar siempre con sabiduría, prudencia y amor. Una persona que ha aprendido a controlar su lengua demuestra que ha aprendido a controlar también sus emociones y pensamientos. Esto no significa reprimir lo que sentimos, sino saber cuándo, cómo y con qué propósito hablar. La lengua disciplinada es fruto de una vida guiada por el Espíritu. La lengua también puede ser usada para alabar a Dios o para maldecir a los hombres. En el libro de Santiago, capítulo 3, versículo 9 y 10, nos dice: con ella bendecimos al Dios y Padre, y con ella maldecimos a los hombres. De una misma boca proceden bendición y maldición. Hermanos míos, esto no debe ser así. Esta contradicción nos revela la lucha interna de los que creemos en Dios. No podemos usar la lengua para adorar a Dios y luego herir a nuestro prójimo. Dios desea coherencia en nuestras palabras y nuestra boca debe ser un instrumento de alabanza continua y no de doble ánimo. El sabio Salomón escribió en el libro de Proverbios, capítulo 15, versículo 1, la blanda respuesta quita la ira, mas la palabra áspera hace subir el furor. Este principio es poderoso en la resolución de conflictos. Una palabra suave puede calmar un corazón airado, mientras que una respuesta dura puede encender una discusión. En nuestras relaciones diarias, nuestras palabras pueden ser puentes o muros. Dios nos llama a ser pacificadores y eso comienza con hábitos de cómo hablamos. La lengua puede ser un bálsamo o una espada. Por eso debemos pedir a Dios sabiduría para responder siempre con mansedumbre. Ojo, el silencio también es una forma poderosa de usar la lengua. Saber callar en el momento oportuno es una virtud que pocos practican. No todo necesita una respuesta inmediata y muchas veces el silencio es más elocuente que 1000 palabras. En situaciones de conflicto, guardar silencio puede evitar una escalada de tensión. En momentos de dolor ajeno, el silencio puede ser una muestra de empatía. El creyente inteligente sabe cuándo hablar y cuándo callar. Fíjate bien, el uso correcto de la lengua también implica cuándo debemos guardar silencio. En el libro de Proverbios, capítulo 17, versículo 28, se nos dice: aun el necio, cuando calla, es contado por sabio. El que cierra sus labios es entendido. El silencio en ocasiones es más elocuente que 1000 palabras. No todo necesita una respuesta inmediata. A veces, el Espíritu Santo nos guía a guardar silencio para evitar el pecado. Callar no es debilidad, sino sabiduría. En este mundo lleno de ruido, las personas creyentes de Dios deben aprender a escuchar más y hablar menos. Así reflejamos el carácter prudente de Cristo, porque las palabras tienen el poder para sanar heridas profundas también.
En el libro de Proverbios, capítulo 16, versículo 24, se nos afirma: panal de miel son los dichos suaves, suavidad al alma y medicina para los huesos. Una palabra de aliento puede llevar a alguien del abatimiento a la alegría. Puede levantar de estar caídos en tristeza a ver la vida con alegría. Cuando hablamos con ternura, nuestras palabras se convierten en medicina para el alma. Estamos lamentablemente en estos momentos en un mundo herido. Dios nos llama a ser portadores de esperanza. Cada palabra amable que decimos puede ser un acto de sanidad. Por eso debemos ser más intencionales al hablar vida sobre los demás. La lengua tiene la capacidad de crear ambientes. Con nuestras palabras podemos llenar un lugar de paz o también de tensión, de esperanza o de temor. En el hogar, una palabra amable puede cambiar el ánimo de toda la familia. En nuestro entorno, una palabra de ánimo puede fortalecer a alguien en la fe. En la sociedad, una palabra de justicia puede inspirar cambios. Debemos ser conscientes de que nuestra lengua tiene un poder transformador cuando es usada con propósito, pero también el mal uso de la lengua puede traer juicio. Jesucristo nos advirtió en el libro de Mateo capítulo 12 versículo 36: mas yo os digo que de toda palabra ociosa que hablen los hombres, de ella darán cuenta en el día del juicio. Esto nos recuerda que nuestras palabras no son inofensivas. Dios escucha cada conversación, cada murmuración, cada crítica. Por ello, seremos responsables por lo que decimos. Esta verdad debe llevarnos a examinar nuestras palabras diariamente. ¿Estamos hablando con propósito y verdad o estamos dejando que la carne controle nuestra lengua? La lengua, por ello, puede también ser usada para enseñar y guiar, pero con gran responsabilidad. En el libro de Santiago, capítulo 3, versículo 1, se nos dice: hermanos míos, no os hagáis maestros muchos de vosotros, sabiendo que recibiremos mayor condenación. Los que enseñan la palabra deben ser especialmente cuidadosos con lo que dicen. Una enseñanza errónea puede desviar a muchos. Por eso, el maestro debe depender del Espíritu Santo y hablar con temor de Dios. La lengua que enseña debe estar consagrada. No se trata solo de conocimiento, sino de integridad, honestidad, sinceridad y verdad. También, uno de los mayores desafíos es evitar el uso destructivo de la lengua. La crítica constante, el chisme común, el juicio apresurado, el sarcasmo hiriente y la burla son formas de violencia verbal que no reflejan el carácter de Cristo. Aunque muchas veces se disfrazan de humor o sinceridad, estas expresiones pueden causar heridas profundas. Por ello, estamos llamados a hablar con compasión, a corregir con amor y a edificar con verdad. Ojo, esto que viene es importante, porque el chisme es una de las formas más destructivas de usar la lengua. En el libro de Proverbios, capítulo 16, versículo 28, se nos recuerda: el hombre perverso levanta contienda y el chismoso aparta a los mejores amigos. El chisme divide, hiere y destruye relaciones. Sí, aunque parezca inofensivo, hablar de otros a sus espaldas es pecado. Dios nos llama a ser portadores de verdad y no de rumores. Antes de hablar, debemos preguntarnos: ¿es cierto? ¿Es necesario? ¿Edifica? Si no cumple con estos criterios, es mejor callar. La lengua del justo protege y no expone. Otra parte es la murmuración, porque la murmuración también es condenada en la palabra.
En el libro de Filipenses, capítulo 2, versículo 14, se nos exhorta: haced todo sin murmuraciones y contiendas. Murmurar, fíjate bien, murmurar es quejarse en secreto, hablar mal de otros o de las circunstancias, y esta actitud revela ingratitud y falta de fe. Cuando murmuramos, estamos diciendo que no confiamos en la soberanía de Dios. En lugar de murmurar, debemos orar. En lugar de quejarnos, debemos alabar. La lengua agradecida transforma ambientes y glorifica a Dios. La lengua también la podemos usar como instrumento de sanidad. Una palabra de consuelo en medio del dolor, una expresión de perdón en medio del conflicto, una afirmación de amor en medio de la inseguridad, pueden ser bálsamo para el alma. Debemos buscar siempre ser un canal de sanidad a través de nuestras palabras. Esto requiere sensibilidad espiritual, empatía y disposición para escuchar antes de hablar. También estamos llamados a usar nuestra lengua para interceder. En 1 de Timoteo, capítulo 2, versículo 1 nos dice: exhorto ante todo a que se hagan rogativas, oraciones, peticiones y acciones de gracias por todos los hombres. La oración es una de las formas más poderosas de usar nuestra lengua y nuestras palabras. Cuando oramos, nos alimentamos con la voluntad de Dios. Interceder por otros es un acto de amor profundo. En lugar de criticar, debemos orar. En lugar de juzgar, debemos clamar. La lengua que ora es una lengua que transforma. También la alabanza es otra expresión poderosa de la lengua. En el Salmo 34, versículo 1 se nos declara: bendeciré a Jehová en todo tiempo, su alabanza estará de continuo en mi boca. Alabar a Dios con nuestros labios cambia nuestra perspectiva, nos eleva por encima de las circunstancias y nos conecta directamente con el cielo. La alabanza rompe cadenas, abre puertas y trae libertad. Cuando usamos nuestra lengua para exaltar a Dios, estamos cumpliendo uno de los propósitos más altos de nuestra existencia. Eso sí, el uso correcto de la lengua comienza directamente en nuestro corazón. Lo que decimos es un reflejo de lo que pensamos y sentimos. Por eso, no basta con cambiar nuestras palabras. Debemos permitir que Dios transforme nuestro interior. Cuando el corazón está lleno de amor, fe y esperanza, la lengua se convierte en un instrumento de bendición. Pero si el corazón está lleno de amargura, resentimiento u orgullo, nuestras palabras reflejarán esa oscuridad. La lengua también puede ser usada para consolar. En el libro de Isaías, capítulo 50, versículo 4 dice: Jehová el Señor me dio lengua de sabios, para saber hablar palabras al cansado. Dios quiere usar nuestras palabras para levantar al abatido. Una palabra de consuelo puede ser como agua en el desierto. No necesitamos grandes discursos, solamente tener nuestro corazón dispuesto. Cuando hablamos con compasión, reflejamos el amor de Cristo. La lengua que consuela es una herramienta de sanidad viva. También el Espíritu Santo desea controlar nuestra lengua. En el libro de Efesios, capítulo 4, versículo 29, se nos instruye: ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación. Esto implica un cambio radical en nuestra forma de hablar. No se trata solo de evitar malas palabras, sino de hablar con propósito. Cada palabra debe edificar, animar y fortalecer. Cuando el Espíritu guía nuestras palabras, nuestras conversaciones se llenan de vida y verdad.
Por ello, la lengua también tiene un papel fundamental en la oración. A través de ella nos comunicamos con Dios. Expresamos nuestra adoración y presentamos nuestras peticiones, pero también confesamos nuestras faltas. La oración no es solamente un acto espiritual, sino también un ejercicio de humildad y dependencia. Cuando usamos nuestra lengua para adorar, estamos reconociendo que necesitamos a Dios en cada área de nuestra vida. Fíjate bien, también el dominio propio es clave para controlar la lengua. En el libro de Gálatas, capítulo 5, versículo 23, menciona el dominio propio como fruto del Espíritu. No podemos controlar la lengua por nuestras propias fuerzas. Necesitamos la ayuda del Espíritu Santo. Él nos da la capacidad de pensar antes de hablar, de responder con sabiduría y de callar cuando es necesario. El dominio propio no es represión, sino libertad para hablar con intención divina. Es una señal de madurez espiritual. La lengua también la podemos usar para testificar. En el libro de Romanos, capítulo 10, versículo 9 nos dice: si confesares con tu boca que Jesús es el Señor, serás salvo. Nuestra confesión de fe es poderosa. Cuando hablamos de Cristo, estamos sembrando semillas de vida eterna. No debemos avergonzarnos del Evangelio. Nuestra lengua debe ser un canal para proclamar las buenas nuevas. Cada testimonio, cada palabra de fe puede cambiar una vida para siempre. Fíjate, el testimonio cristiano se expresa también con palabras. Lo que decimos sobre nuestra fe, cómo hablamos de Dios, cómo compartimos el Evangelio, todo eso va formando parte de nuestro testimonio. Una lengua que proclama la verdad con amor puede ser una herramienta poderosa para llevar a otros la palabra de Cristo. No se trata de imponer nuestras creencias, sino de compartir con sinceridad lo que Dios ha hecho en nuestra vida. Otra parte fundamental de lo que podemos expresar son las palabras de perdón. En el libro de Lucas, capítulo 17, versículos 3 y 4, nos enseña a perdonar y a pedir perdón, decir lo siento o te perdono. Todo ello puede restaurar relaciones rotas, aunque cueste. El perdón libera tanto al que lo da como al que lo recibe. La lengua que perdona refleja el corazón de Dios. No debemos guardar rencor en silencio, sino hablar con humildad y amor. El perdón hablado es un acto de obediencia y sanidad. Es por ello que la lengua puede ser usada para bendecir o para maldecir. Aunque no siempre lo hacemos con intención, nuestras palabras pueden tener efectos duraderos. Una bendición pronunciada con fe puede traer ánimo y dirección. Una maldición, aunque dicha en un momento de ira, puede dejar cicatrices emocionales permanentes. Por ello, debemos ser conscientes del poder espiritual de nuestras palabras y elegir por sobre todas las cosas siempre bendecir. En el libro de Proverbios nos recuerda que la lengua del sabio trae paz. En el capítulo 12, versículo 18 nos dice: hay hombres cuyas palabras son como golpes de espada, mas la lengua de los sabios es medicina. En este mundo lleno de violencia verbal, Dios nos llama a ser pacificadores. Nuestras palabras deben ser calmantes y no hirientes. La sabiduría se manifiesta en cómo hablamos. Cuando nuestras palabras son guiadas por Dios, se convierten en bálsamo para el alma. La lengua sabia edifica hogares, iglesias y comunidades enteras, porque la unidad depende en gran parte de cómo nos comunicamos. Las palabras
pueden construir puentes o levantar muros. Una vez más, te recuerdo, el chisme, la murmuración y la crítica destructiva son enemigos de Dios. En cambio, la exhortación amorosa, el consejo sabio y la palabra de ánimo fortalecen los lazos entre nosotros. Por ello, la lengua debe ser siempre un instrumento de unidad. Debemos evitar también la mentira. En el libro de Efesios, capítulo 4, versículo 25, nos pide: desechando la mentira, hablad verdad cada uno con su prójimo. La mentira destruye la confianza y deshonra a Dios. Aunque parezca pequeña, toda mentira es pecado. Dios es verdad y sus hijos deben reflejar esa verdad. Hablar con integridad es un testimonio enorme. La lengua honesta honra a Dios y reconstruye relaciones perdidas, pero también va construyendo relaciones sólidas. La verdad, dicha con amor, siempre va a glorificar a Dios. Es por ello que el uso de nuestra lengua va revelando nuestro carácter. Una persona íntegra habla con verdad, cumple lo que promete y no necesita adornar sus palabras para ser creída. La coherencia entre lo que decimos y lo que hacemos es fundamental para el testimonio cristiano. La lengua del justo es confiable porque está alineada con una vida de rectitud. No se trata de perfección, sino de autenticidad. Nuestra lengua también la debemos usar para bendecir. En el libro de Números, capítulo 6, versículo 24, se nos pide que contengamos una hermosa bendición en nuestras palabras y que profiramos palabras de aliento. Nos menciona: Jehová te bendiga y te guarde. Bendecir es declarar el bien de Dios sobre otros, es hablar vida, protección y favor. Como hijas e hijos de Dios, tenemos autoridad para bendecir. Nuestras palabras pueden ser canales de la gracia divina. Cuando bendecimos, estamos alineándonos con el corazón de Dios. La lengua que bendice es una fuente de luz. También nuestra lengua puede ser una herramienta de enseñanza. A través de ella transmitimos valores, principios y sabiduría. Los padres enseñan a sus hijos, los líderes guían a sus congregaciones y los amigos se edifican mutuamente. Pero enseñar con la lengua requiere responsabilidad. No todo lo que decimos edifica, y por ello debemos ser cuidadosos al instruir. La lengua que enseña debe estar sometida a la verdad y al amor de Dios. Por ello, el uso correcto de la lengua requiere también una renovación diaria. En el libro de Romanos, capítulo 12, versículo 2, nos exhorta a ser transformados por la renovación de nuestro entendimiento en Cristo Jesús. Esto incluye cómo hablamos. Cada día debemos rendir nuestra lengua a Dios, pedirle que nos limpie, que nos guíe y que nos use. No podemos confiar en nuestras emociones o impulsos. Solo con una mente renovada podremos hablar conforme a la voluntad de Dios. La lengua transformada es fruto de una vida rendida. El arrepentimiento también expresa el poder de la lengua. Reconocer nuestros errores, pedir perdón y confesar nuestras faltas son actos de humildad que requieren palabras sinceras. El orgullo muchas veces nos impide hablar con honestidad, pero el corazón arrepentido se manifiesta en una lengua que busca restaurar. El perdón comienza con una palabra y esa palabra puede abrir la puerta a la reconciliación. Jesucristo es nuestro ejemplo perfecto en el uso de la lengua. En el libro de Isaías, capítulo 53, versículo 7, nos recuerda: no abrió su boca.
Recordamos que cuando fue oprimido, Él sabía cuándo hablar y cuándo callar. Sus palabras siempre fueron llenas de gracia y verdad. Como discípulos debemos imitar su ejemplo. No se trata solamente de hablar bien, sino de hablar como Jesucristo. Que nuestras palabras reflejen su amor, su compasión y su sabiduría. La lengua cristiana debe ser un eco de la voz del Maestro. Por ello, la lengua puede ser fuente de gozo o tristeza. Una conversación edificante puede alegrar el día, mientras que una palabra hiriente puede llegar a arruinarlo. Nosotros debemos ser conscientes del impacto emocional de nuestras palabras. Hablar con ternura, con respeto y con empatía es una forma en la cual podemos amar al prójimo. La lengua que alegra es una bendición para todos los que la escuchan. Por ello, debemos recordar que nuestras palabras también tienen un poder eterno. En el libro de Apocalipsis, capítulo 12, versículo 11, dice que los creyentes vencieron por medio de la sangre del Cordero y de la palabra de su testimonio. Nuestras palabras pueden ser armas espirituales. Cuando confesamos la verdad, cuando proclamamos la victoria de Cristo, estamos participando en la batalla espiritual. No subestimemos el poder de nuestra lengua. Usémosla para glorificar a Dios, para edificar a otros y avanzar a su reino. Que cada palabra que salga de nuestra boca sea para vida y no para muerte. Ya para finalizar nuestro episodio, te recuerdo que el uso de la lengua es una cuestión de obediencia. Dios nos llama a ser mayordomos de todo lo que nos ha dado, incluyendo nuestras palabras. Cada conversación es una oportunidad para glorificar a Dios, para edificar a otros y para crecer espiritualmente. Hoy te invito a que nuestra lengua sea un reflejo de un corazón transformado, una herramienta de paz y un canal de bendición en todo lugar donde estemos. ¿Te agradaría orar conmigo? Dios mío, amado Padre Celestial, hoy vengo ante ti con un corazón humilde, reconociendo que muchas veces he usado mi lengua de manera incorrecta. He hablado sin pensar, herido sin querer y he callado cuando debía hablar con verdad y amor. Te pido perdón por cada palabra que no ha glorificado. Que tu nombre me ayude y que por cada expresión que he sembrado división y por cada silencio que he negado consuelo, me des tu perdón. Padre, tú que creaste el universo con tu voz, enséñame a usar mis palabras con sabiduría. Que mi lengua sea un instrumento de paz y un canal de bendición, pero sobre todo una fuente de vida para quienes me rodean. Líbrame del chisme, de la crítica destructiva, de la mentira y del juicio apresurado. Que cada palabra que salga de mi boca esté llena de gracia, verdad y compasión. Espíritu Santo, toma el control de mi lengua. Guíame a hablar cuando sea necesario y a callar cuando sea sabio. Enséñame a consolar con ternura, a corregir con amor, a animar con fe y a testificar con valentía. Que mis palabras reflejen el carácter de Cristo y edifiquen a quienes la escuchan. Señor, transforma mi corazón, porque sé que de la abundancia del corazón habla la boca. Llénalo de tu amor, de tu paz y de tu verdad, para que mi lengua sea un reflejo de tu presencia en mí. Que mis conversaciones sean luz en medio de la oscuridad y esperanza en medio del dolor. Gracias, Padre, por darme el don del habla. Ayúdame a usarlo para glorificarte cada día. En el nombre de Jesús, amén. Hasta aquí la reflexión del día de hoy. Recuerda que puedes escucharme a través de Spotify, Amazon Music, Apple Podcast, iHeart y también en YouTube.
Y por favor, no olvides dejar un comentario sobre qué te ha parecido este episodio. Soy tu amigo Israel Mesa. Que Dios te bendiga siempre y recibe un fuerte abrazo. Hasta la próxima.